tuitea, sale. Vale. Okay. Ya están entrando, ahora sí, todos los que estaban ahí pendientes de entrar. En un momento damos bienvenida. Ok. Hola. Estamos esperando solamente ahorita a una panelista. Ah, ya entró, Roxana. Ya entró, Bienvenida, sí. Roxana. Hola. Bueno, Buen día, pues hola, ahorita, bueno, antes de comenzar, vamos a dar la bienvenida al foro y queremos darle las gracias a todos por, pues por participar, a los panelistas y a los espectadores. Gracias por estar aquí escuchándonos. Bienvenido Peatonito, bienvenida Roxana, bienvenida Yasmín, bienvenido Paquico y bienvenido Paco de Anda. Paco de Anda el día de hoy va a ser el moderador. Adelante, Paco. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Itzi. Pues primero felicitar y agradecer a los organizadores de BetOnline, que es una iniciativa muy oportuna en estos momentos que estamos viviendo de confinamiento, en donde pues se plantean retos importantes en la movilidad y el tema de caminar, pues definitivamente parece que cobra especial relevancia en estos momentos. Es una gran oportunidad para repensar muchas cosas que están sucediendo pues en las ciudades. Y bueno, para no entretenerlos con cosas que yo no tengo que decir, sino más bien prefiero que los panelistas lo hagan, quiero presentar a cada uno de ellos que me acompañan, que son pues gente con una trayectoria enorme, además grandes amigos y gente muy reconocida en estos temas. Empiezo por Yasmín Viramontes. Yasmín es fundadora y directora general de Camina. Camina significa Centro de Estudios de Movilidad Peatonal AC, y es profesora de la especialidad en Espacio Público y Movilidad en la UNAM. Es arquitecta de profesión con diplomados en Urbanismo Social, Procesos Urbanos Ambientales y Sociales, y sobre Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, estrategias de intervención en arquitectura y planeación urbana. Fue reconocida con el Walking Visionaries Award en el Walk 21 de Viena 2015. Felicidades, Jazz. Y fue coordinadora de programa de diseño de calles y consultora para ITDP México, y desde donde coordinó el proyecto Manuales de Calle y Diseño Vial para Ciudades Mexicanas de la Ciudad. Sedato, que vale la pena decir que es básicamente es como una gran Biblia para poder incidir en cómo hacemos las calles hacia el futuro y cómo podemos rediseñarlas, también las que ya existen. Continúo con Francisco Paille, que todo el mundo lo conoce como Paquico, un gran amigo también, una persona que tiene muchísima trayectoria. Él nació en Bucaramanga, Colombia, en el 85, es psicólogo especialista en consultoría en familia y redes sociales, cursó una maestría en Psicología Social y Cultural, centró su trabajo en investigación en la relación entre producción cultural y el espacio público en Colombia. Ha trabajado extensamente en organizaciones sociales, es líder de participación social de la estrategia de territorialización del índice de prosperidad urbana implementada por ONU Hábitat de Querétaro, donde radica, por cierto. Desde 2013 fundó Derive Lab junto con Jimena, su esposa. Es un laboratorio que busca explorar, comprender e inspirar otras y nuevas formas de vivir y pensar la vida en las ciudades, desde donde trabaja hasta la fecha como director de proyectos con enfoque en espacio público, movilidad activa y en general la relación del espacio público con la psicología. Es cofundador de Multitud, una asociación civil dedicada a la promoción y fomento cultural, artístico y tecnológico de temas urbanos, y debemos un centro cultural en Querétaro dedicado al arte, la arquitectura y la ciudad. Francisco cree en la psicogeografía y utiliza el caminar como práctica pedagógica y estética, una herramienta de investigación de los territorios y de vinculación con individuos y comunidades. Nos acompaña también Roxana Montealegre Salvador. Ella es diputada, tiene licenciada en Derecho con especialidad en el área penal, maestra en Gestión Pública Aplicada con énfasis en prospectiva y desarrollo regional. Ha ocupado diversos puestos como subdirectora del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, directora de Promoción Cultural de la Universidad Autónoma también del Estado de Hidalgo, directora de Vinculación de Egresados de la Universidad Autónoma, diputada local
por el distrito 17 de la cabecera en Mineral de la Reforma, regidora del Ayuntamiento de Pachuca entre 2012 y 2016, diputada de la 64ª legislatura, distrito 15, Villas del Álamo de Hidalgo, y actualmente en esta legislatura ocupa el puesto de presidente en la legislación y puntos constitucionales y la Secretaría de Protección Civil, Asuntos Metropolitanos y Turismo. Y por último, Peatónito. ¿Es un chichicuilote? ¿Es un ajolote? No, es Peatónito, el luchador defensor de los peatones. Él es un superhéroe nacido y crecido en la caótica ciudad de México, pero siempre del lado técnico contra los rudos. Su meta es construir una ciudad para las personas y no para los coches. Sus llaves: empujar para atrás automóviles peligrosas donde no existen, caminar sobre los coches estacionados impunemente en la banqueta, ayudar a... Es un experto en caminabilidad de las calles, le encanta participar en actividades de urbanismo táctico, a las cuales les llama guerrilla urbana. Bajo su máscara y capa cebreada se oculta Jorge Cáñez, que es licenciado en Ciencia Política, especialidad en Comunicación Política. Fue coordinador del eje Ciudad Compartida en el Laboratorio para la Ciudad de México, trabajó en el ITDP como coordinador de comunicación y consultor en política pública. Además, aprendió sobre facilitación de conflictos al trabajar en el Centro de Colaboración Cívica. Actualmente, este apasionado y muy preparado personaje caminante está disponible para ofrecer todo lo que tiene y chambear donde se le requiera. Viva la revolución peatonal y bienvenidos a la lucha libre por nuestro derecho a caminar. Esta es una frase de Peatónito, pero la uso para darle la bienvenida a todos mis invitados. Muchísimas gracias. Y bueno, con esta presentación, gracias a todos nuevamente. Quiero darle la palabra a Yasmín. Yasmín, pues primero, muchas gracias por tu asistencia. Quiero soltarte esta pregunta. Yas, ¿cómo es que era? Bueno, déjenme decirles, todos, este panel, esta mesa, queremos hablar un poco del pasado para ubicarnos en el presente. Hace 6 años hubo un primer congreso peatonal que se realizó en Pachuca, y todos estos asistentes que tengo en la mesa estuvieron ahí. Vivieron desde diferentes ángulos lo que fue este primer congreso. Y precisamente sus vivencias desde ese punto hasta la fecha es donde quiero pues aprovechar para que nos platiquen qué ha sucedido, qué hemos logrado, qué falta y qué hemos aprendido y qué retos existen. Entonces, Jazz, ¿cómo era el entendimiento de la figura del peatón? Si tú nos puedes dar un poquito la perspectiva, antes y ahora, después de ese primer congreso. Tienes la palabra. Gracias. Gracias, Paco, y gracias por la invitación a todas las y los organizadores del Congreso del Foro Peatón Line. Pues, a ver, quisiera primero como plantear un poco el escenario donde muchas y muchos de los que estamos metidos en este tema de la movilidad urbana sustentable, sabíamos que de alguna manera tenían que cambiar las cosas y estábamos coincidiendo en la parte de que necesitaban cambiar para mejorar el trato hacia la experiencia de las personas en las ciudades. Entonces, antes de todo este movimiento, yo creo que Peatónito puede hacer un poco más de historia de este tema de del movimiento peatonal, pero específicamente hay muchos... como hay una inspiración importante detrás de este congreso, primero de activistas importantes como los de A Ciudad, que en algún momento en todo México nos inspiramos por la Wikibanqueta y se estaba hablando de que cómo, ya estaban poniendo el cómo sobre la mesa, ¿no? Y también colectivos de Guadalajara que estaban moviendo este tema de la movilidad urbana sustentable. Y justo en el Congreso Peatonal de Pachuca, pues digamos que coincidimos, todos los activistas que estábamos
ya muy entendiendo, ya muy aplicando, tratando de aplicar en las ciudades los cómo, ¿no? Ya el tema de las transformaciones en la calle, ya todas algunas de las guías que estaban funcionando en ese momento, era bueno, pues qué padre que se califique en ciertas ciudades por el tema de movilidad urbana sustentable, pero ¿qué pasa? Siguen atropellando personas, sigo teniendo una mala experiencia en la ciudad, y es ahí donde nos encontramos para revisar cómo podría funcionar una red o una red que nos permitiera hacer estas colaboraciones a nivel nacional, ¿no? Entonces, creo que el Congreso de Pachuca funcionó mucho como un comienzo para comenzar a conversar con otros estados y otros experiencias que se habían tenido, ¿no? A nivel nacional. Bueno, perdón, y entonces, de ahí el tema de cómo se veía el peatón en ese momento, creo que todavía estaba un poco ambiguo a nivel nacional, como el darle el espacio, e incluso en los reglamentos y en los manuales ya específicos de cambios de calle, estaba muy ambiguo cómo tendría que funcionar, incluso la problemática que se estaba viviendo en esos momentos. Y a partir de ahí, digamos que hay empezamos este intercambio de experiencias, empezamos a hablar más de la palabra peatón, y de ahí empezó como toda esta conversación a nivel nacional, de que todos y todas deberíamos sumarnos a esta transformación de nuestras ciudades, ¿no? Poniendo como principal eje a la persona. Y en nuestro caso le llamamos peatón por ser parte de un espacio donde ya el espacio de la calle lo consideramos espacio público. Entonces empezamos a hacer esta como mezcla entre espacio público, calle, y empezamos a hacer esas definiciones ya como más importantes. Y bueno, de ahí surgen muchas otras grupos activistas, muchas otras organizaciones que cada una en sus estados tiene esta como liderazgo de hacer cosas, ¿no? Y bueno, pues creo que a partir de ahí es que estamos ahorita reunidos, cada una de nosotras está como apoyando estos sistemas, este sistema, o sea, lo veo como justo un sistema que está generando más información, que está generando más conocimiento, y a partir de ahí, pues, contactos y redes donde podamos apoyar. Ya no importa mucho, digamos, el qué debemos de hacer, sino importa más el ir y hacer las cosas. Entonces, yo creo que a partir de ese verbo que es hacer, podemos transformar lo que viene, ¿no? Para nuestras ciudades. Muchísimas gracias, Jazz. Entiendo entonces, poniéndolo en mis propias palabras, que hay un abordaje más profesional, más científico del quehacer peatonal relacionado a la vida en las ciudades, más o menos, ¿no? Y bueno, quiero continuar la plática dándole la palabra ahora a Peatónito. Peatónito, ¿cómo ves tú estos grandes resultados? ¿Cómo fueron o qué fueron estos grandes resultados de cohesión entre los actores peatonales? Claro que ha habido encuentros y desencuentros, ha habido ciertas vertientes, pero al final me parece que ese evento fue un gran catalizador. Si nos pudieras hablar un poco de estos grandes resultados de cohesión, por favor. Claro que sí, mi querido Paco. Antes que nada, un saludo a todos mis compañeros panelistas, Jazz, Rox, Paquico. Y saludos a los que nos están viendo. Veo que hay gente de todo el mundo, de Bogotá, de Barcelona, y gente de toda la República, de Oaxaca,
de Guadalajara. Pues bienvenidos sean todos a este primer panel. Un honor, muchas gracias por la invitación de abrir este gran Congreso Peatón Online mientras todos estamos en casita, o los que podemos y tenemos el privilegio de guardarnos en casita, ¿verdad? Pero mira, Paco, yo creo que sí hay un antes y después del Congreso de Pachuca Peatonal de hace 6 años. Para los que no sepan, pues el Congreso de Pachuca, que fue en el 2014, fue la primera vez que todos los activistas peatonales de México nos vimos las caras, ¿no? Nos conocíamos por Twitter, o habíamos escuchado hablar de ellos, pero en Pachuca 2014 fue la primera vez que nos vimos físicamente, ¿no? Y sabíamos que existíamos y formamos la Liga Peatonal. Si hay un antes y después, Paco, me gustaría escribí, no me tardo 2-3 minutos, escribí como la historia del activismo peatonal en México. Yo creo que hay que reconocer los grupos que hubo antes del Congreso Peatonal en Pachuca, como Camina a Ciudad, que es el primer grupo peatonal de la historia del país, por lo menos de lo que yo sé. Si alguien sabe más de la historia, compártenosla para poder saber más de quiénes existían antes del 2014. Por supuesto, los visitecas, que existen desde hace más de 20 años, pero que también tomaban el tema del peatón. Yo recuerdo mucho a Pedestre, que fue de las primeras personas que hablaba en una conferencia del peatón, y era algo muy raro, ¿no? Porque yo creo que antes de Pachuca el peatón no existía, ni siquiera era un ser marginalizado de la ciudad, porque lo marginalizado por lo menos existe. El peatón no existía, el peatón solo existía en los reglamentos de tránsito como aquel que le estorba a los coches. De ahí en fuera no había políticas, no estábamos en la agenda pública. Reconocer a Ciudad para Todos de Guadalajara, a la misma Bicirred, a ITDP, ¿no? que desde antes formaron todos estos cimientos del activismo, de la movilidad y por lo tanto peatonal. Bueno, yo creo que el primer hito del activismo realmente grassroots que se vio en la calle, de gente sin organización, sin dinero, que con su propio dinero compró pintura y se fue a las calles a pintar, fue en Guadalajara en el año 2010, cuando varios colectivos se juntaron a pintar la ciclovía de Santa Margarita. Y los que vimos eso desde todo el país, sobre todo desde la Ciudad de México, nos quedamos impresionados con lo que hicieron en Guadalajara, que por primera vez se hace como urbanismo táctico sin pedirle permiso a nadie. ¿Por qué le vamos a pedir permiso al gobierno para recuperar las calles? Entonces fue impresionante lo que hicieron en Guadalajara, y de ahí se inspira el movimiento de la Ciudad de México, que estábamos en contra de las supervías. Se iba a hacer una supervía del sur de la ciudad a Santa Fe, bueno, que se hizo lamentablemente, destruyó todo el hábitat, no más favorecía a los coches, y fue cuando nace el grupo Camina a Ciudad, que en marzo del 2011 se pinta la wikibanqueta en el puente que va a Santa Fe. Un puente terrible que nunca le dio espacio al peatón, que mucha gente caminaba, que hubo muchos incidentes viales, peatones atropellados, y este grupo Camina a Ciudad, cuando nace en el 2011, dijeron, vamos a hacer lo mismo que en Guadalajara, comprar pintura y pintar una banqueta. Entonces, ese día de marzo del 2011 fue la primera vez que se hizo urbanismo táctico para los peatones, la primera vez en la historia del país. Dato curioso, me puse a hacer cuentas ayer y más de 6 personas del grupo Camina a Ciudad han estado o estuvimos en el gobierno tomando decisiones, haciendo política de peatonal desde el gobierno. Un día estábamos pintando cebras sin pedirle permiso a nadie, teniendo problemas con la policía, y años después estábamos en posiciones en el gobierno haciendo política pública peatonal. Por decir un par de nombres, Fernanda Rivera ahora es la directora de Seguridad Vial de la CEMOVI, Javier Garduño ahora es titular de la SEDATU,
¿no? Cuando hace unos años éramos unos chamacos comprando pintura con nuestro poco dinero y saliendo a la calle a pintar cebras y banquetas. Ok. Después, o sea, de Guadalajara, después camina a Ciudad. Después, el primer congreso peatonal de la Ciudad de México, del país, no es Pachuca. Es el Walk 21, que se hizo en octubre del 2012. Lo trajo WRI, bueno, que en aquel entonces era CTS Embark, pero bueno, la WRI, que es esta gran organización formal sobre, para hacer políticas de movilidad, trajo el Congreso Walk 21, que es el gran congreso internacional de peatones, que creo que solo había estado en Europa y fue la primera vez que salió en Europa y vino a la Ciudad de México, si no estoy mal. Y sí, fue en octubre del 2012 que vinieron como activistas y gente del mundo peatonal, de todo el mundo. Para nosotros era muy extraño cómo existía profesionales del peatón cuando en México no existía ni un solo profesional del peatón, ¿no? O sea, y veíamos a los europeos y a gente de todo el mundo que se dedicaba a estos temas y fue muy inspirador el Congreso Walk 21. Pero bueno, no era un congreso de activismo rudo como lo fuimos la Liga Peatonal, ¿no? En el Walk 21 decía, vamos a salir a la calle a destruir puentes peatonales. En Pachuca fue cuando realmente pues, todos así de forma muy orgánica, con nuestros propios recursos, sin depender de algún recurso en una organización, nos juntamos, pero bueno, justo antes de Pachuca, el gobierno de la Ciudad de México hace el primer congreso peatonal, el primer evento peatonal que hace un gobierno en todo el país. Esto fue en febrero del 2014, que fue el evento Ciudad Peatón organizado por el Laboratorio para la Ciudad, que si no mal recuerdo fueron más de 100 personas, un evento muy bien organizado. Ese día se conocen dos grandes personajes que fundaron la Liga Peatonal. Ese día se conocen físicamente Roberto Remes y Dana Corres, que fueron los que detonaron la Liga Peatonal, junto, claro, con Claudina de Gibbs, que fueron los tres que impulsaron, que más trabajaron para que se haga la Liga Peatonal, junto con todos los que ya fuimos a Pachuca, que Pachuca, bueno, que fue del 14 al 18 de mayo del 2014. Entonces, ahí en la Bella Airosa, donde se comen pastes y juegan los tuzos al fútbol, Roxana y Dana Corres fueron grandes anfitrionas. Organizaron el congreso junto con otro equipo, ya Roxana nos platicará más, que está aquí con nosotros, y fueron grandes anfitriones. Ahí hubo varios panelistas, no sé, nos conocimos por primera vez. Rápidamente, ¿qué pasó en Pachuca que yo recuerdo? La primera junta peatonal de la historia del país, de la primera junta nacional, fue en una cantina. Fuimos, después del congreso nos fuimos todos caminando en una cantina y ya empezamos a hablar de qué vamos a hacer como un movimiento peatonal nacional de peatones. Recuerdo mucho y con mucho cariño la gran revelación del congreso. Yo creo que fueron los activistas de Moreleando, que nadie había escuchado hablar de ellos, y de repente nos dan una conferencia maravillosa de que cierran una calle en la comarca lagunera y llegan cientos de personas en un contexto cuando estaba la guerra contra el narco y había mucho crimen, y eso era lo único que les daba esperanzas a las personas de la comarca lagunera, poder caminar otra vez sus calles. Y sí, pues mucho cariño a los compañeros de Moreleando, a Elías, a Jorge, a Vanessa, y quiero aprovechar este espacio para recordar a Aristóteles, que es un compañero de lucha peatonal que se nos fue el año pasado. Se nos fue Aristóteles y con mucho gusto lo recordamos, que descanse en paz, y nos deja su gran legado como activista peatonal y su gran siempre energía y entusiasmo. Pero bueno, Moreleando, maravilloso. Y bueno, la unión de todos en Pachuca, de estar ahí presentes por primera vez y vernos las caras. Y bueno, y por fin, después de Pachuca, el peatón existe. El otro día me puse a hacer ayudé a una investigación que está haciendo la autora de un libro de
de seguridad peatonal, Angie Smith, está haciendo un libro sobre la importancia de la seguridad peatonal en las ciudades americanas y está haciendo un capítulo internacional. Entonces me puse a investigar cuántos grupos peatonales han existido y existen en México, y la cifra es 66. De no ser nadie, de haber cero, y Camina Ciudad a haber sido el primero, y después surge el Congreso de Pachuca. Han surgido ya 6 años y ya son más de 66 grupos por todo el país que han existido. Algunos ya no están activos, pero por lo menos existieron e hicieron la labor, pero que ya se ha multiplicado el movimiento y que en varias esquinas del país estamos luchando por los derechos de los peatones. Y bueno, después de Pachuca siguió Cholula 2015, la Ciudad de México 2016, Monterrey 2017, Oaxaca 2018, Morelia 2019, me parece que el próximo va a ser en Culiacán. Pero bueno, más allá de la Liga Peatonal, se ha diversificado mucho el movimiento peatonal y ya estamos aquí en este tipo de eventos con más de 100 personas viéndonos en Zoom. Y creo que más en Facebook, porque ya no caben aquí. Pues nada, eso es un poco del contexto, de la historia, de lo que quiero compartir, Paco, y más adelante platicamos más. Excelente tu reseña, Peatónito, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, muchos otros eventos nos han ahora sí que encaminado en esta lucha, nos han puesto a compartir banquetas, a compartir preocupaciones, a compartir retos. Y bueno, pues creo que has hecho un trabajo maravilloso en contarnos todo este contexto histórico tan emotivo que nos une, porque efectivamente lo mencionaba Roberto Remes en su texto de hace unos días en El Sol de México, que le tocó en un vuelo que alguien le preguntó al llegar a un país a qué se dirigía, y él dijo a un congreso peatonal, y la persona dijo, ¿cómo? O sea, ¿peatonal? Pues todos somos peatones, o sea, ¿qué se puede hablar de lo que somos todos? Y hay tanto que decir. Así que con esto quiero pedirle a Roxana que nos cuentes dentro de tu trayectoria y tu experiencia, ¿cuáles son esos grandes avances y cambios, si es que los ha habido desde ese entonces, desde el Congreso o incluso antes, como nos decía Peatónito, para ir reposicionando al peatón, para darle una figura pues revalorizada en el espacio público, en las ciudades, en la planeación, en entender sus necesidades, entender su vulnerabilidad, entender los diferentes tipos de peatones. En fin, Rosana, tienes la palabra. Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Paco, gracias por darme la palabra. Y también estoy muy feliz de ser parte de este primer foro peatonal en línea, porque estoy desde Pachuca, Hidalgo, donde efectivamente hicimos el primer Congreso Nacional de Peatones. Y si hubo algo internacional antes, al final Pachuca sigue siendo el primer Congreso Nacional donde nos conocimos y del que hubo muchos beneficios a partir de ese gran evento en el que muchos nos conocimos y del que junto con Dana, Ferazcana, Alejandro, muchos activistas locales, pues recibimos a los congresistas de este gran primer Congreso Nacional Peatonal. Y por eso es que hoy siento una emoción especial, porque hoy me toca y agradezco que me hayan permitido ser parte de este primer panel de este foro peatonal en línea, porque para mí sí hubo un antes y un después desde la función pública, después de ese primer congreso, y estoy segura que después de este primer foro en línea
también vamos a volver a retomar energía que se contagia uno desde aquí con todos ustedes para emprender otras acciones desde la función pública que hoy me toca desempeñar y que en el 2014 me tocaba desempeñar como regidora de Pachuca, precisamente. Yo solo contarles como un preámbulo que cuando entro a este primer cargo de representación popular en la regiduría, hubo una circunstancia local que nos permite que el gobierno municipal del que fui parte prácticamente durara 5 años, porque en 2011 fueron las elecciones y en enero del 2012 entramos en funciones y salimos hasta 2016 para el empate de elecciones y que eso ayudara a, pues, los beneficios electorales que se creen se tienen a partir del empate de elecciones. Entonces, empiezo a trazar mi agenda y retomo el tema de movilidad porque pues yo soy ciclista urbana desde niña, soy originaria de un municipio que es el más ciclista del estado de Hidalgo, que es Progreso de Obregón. La gente allá en Progreso nos movemos en bicicleta de manera muy cotidiana, pero nunca ha habido una atención a la infraestructura vial en el municipio. Llego a Pachuca desde la universidad en 1997, sigo siendo ciclista, pero ahora en una ciudad donde empieza a haber mayores problemas viales. Entro como regidora, sigo siendo desde luego ciclista y veo que hay como un extrañamiento o la prensa, los propios funcionarios públicos se sentían muy raros de que una integrante fuera ciclista y que empezábamos a exigir infraestructura para la bici. Entonces lo previmos y empezamos a fundar estas organizaciones, colectivos, ciudadanos, para tener el respaldo de que el gobierno municipal atendiera nuestra agenda. Entonces formamos en Bici AT Pachuca y ahí conozco a un empresario de la bici que me dice, oye, estás adelantándote, primero hay que atender al peatón. Necesitamos primero que haya banquetas antes que ciclovías, etc. Entiendo perfecto lo que me dice y empiezo a buscar a personas que pudiéramos unirnos para el tema del peatón. Y es cuando fundamos Todos Somos Peatón, que fuimos el colectivo anfitrión de este congreso de 2014 con Dana Corres y con una serie de amigos. Y empezamos a hacer mucho activismo peatonal. Empezamos a tener mucho impacto en los medios y se crea esta gran idea. Y si no me equivoco, yo presento a Dana y a Roberto Remes porque lo invito a dar una conferencia a Pachuca. Nos conocíamos solo por Twitter y viene un año antes o unos meses antes a Pachuca. Ahorita seguramente él nos lo va a aclarar, pero si la memoria no me falla, así fue. Y entonces ya posteriormente se viene todo lo peatonal. ¿Y por qué digo que para mí sí fue fundamental el tema del Congreso y hubo un antes y un después en la función pública y que pudimos trascender al reglamento de tránsito? Y que agradezco a ITDP que me dio un seguimiento permanente para lograr un reglamento de tránsito del que me siguen escribiendo muchos organismos internacionales para pedirme información del propio reglamento, porque logramos, por ejemplo, que el peatón ahí no tuviera la multa que anteriormente sí tenía, sino que pudiera tener solo un acercamiento el policía cuando un peatón, pues de pronto podía cometer alguna conducta que lo pone en peligro al transitar. Por ejemplo, después del Congreso, se viene toda la discusión y recuerdo mucho que mis compañeros regidores querían obligar al peatón a que fuera a buscar una cebra para cruzar y solo podía cruzar en las cebras de las esquinas. Y con todo esto que vimos en el Congreso y que la prensa lo retomó y le dio mucha fortaleza a nivel local, vamos a ese análisis del reglamento de tránsito con mucha fuerza social y con mucha presencia después de este gran congreso que además mis compañeros me decían en el Cabildo. ¿Cómo se les ocurrió hacer un congreso de peatones? ¿Qué creativos o qué extraños son? Y de verdad, créanme que para mí fue como una plataforma firme que me permitió ir a un debate al interior del Cabildo con mucha potencia que logramos la transformación del reglamento. Y ahora, bueno, previo a ello estuvimos ahí. Yo estoy convencida de que no hubiéramos logrado esa trascendencia en la reglamentación
si no hubiera sido por el activismo ciudadano, tanto ciclista como peatonal. Y sobre todo porque fuimos los anfitriones del Congreso Nacional. O sea, eso fue como decirles a todo el cabildo, oigan, estamos siendo visibles en muchas partes del mundo y en todo México por esto, y nosotros vamos a construir un reglamento que vaya contrario a la fortaleza del peatón, pues era ilógico. Entonces fue muy poderoso. Ahora, en esta función pública que tengo el honor de realizar, soy representante de 2 de los municipios de la zona metropolitana de Pachuca en el Congreso del Estado. Vamos trabajando y organizándonos por el Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de movilidad de la mano de la SEDATU, y vamos a emprender en cuanto se relaje el problema de COVID, una serie de reformas, y tenemos que fortalecernos a partir de todo este activismo y vinculación con ustedes para que Hidalgo pueda ser también pionero y más que pionero pueda retomar a partir de esta armonización nacional, pues mucho de lo que estamos hablando hoy aquí y que pueda quedar en nuestras leyes estatales, porque desde mi punto de vista, mucho del activismo que se hace, desde luego tiene que trascender a la realidad donde impacta a todos, es decir, a la función pública, a la acción pública desde los gobiernos, para que lo que luchamos, por lo que luchamos, se cristalice en mejoras para todo el mundo, aunque no estén hablando del peatón, mi vecina, el de la esquina y el propio automovilista y todos los usuarios de la vía pública. Entonces yo creo que esta plataforma en línea de este foro, pues viene a caernos de maravilla y viene a fortalecernos, pues para seguir contribuyendo con nuestro granito de arena en la agenda que amamos y defendemos, que es la de movilidad sustentable. Así que por ahí empezaríamos. Buenísimo, Roxana, muchísimas gracias por tu participación y por contarnos un poco desde ese lado de gobierno que siempre es, quiero decirlo de esta manera, tal cual. A veces es un gran aliado, pero también puede ser el más grande estorbo. Entonces, si no tenemos ese entendimiento, pues a veces no es tan natural, pero si ese entendimiento profundo de las autoridades, ese entendimiento técnico, humano de la figura del peatón, pues es difícil que las cosas muchas veces sucedan porque se analiza todo o se piensa todo desde esa perspectiva automovilista, desde la que estamos acostumbrados de hace pues muchos años, desafortunadamente, y que deshumaniza y que pues tiene un montón de consecuencias. Y sí, efectivamente, de esto, por la unión de varias personas, nace esta liga peatonal y bueno, muchos esfuerzos que continúan. Así que voy a continuar con otra pregunta que en esta ocasión va para Paquico. Me interesa que Paquico nos cuente, Paquico, ¿qué tan profundamente se ha incidido en darle al peatón el lugar que le corresponde en la planeación y operación de la movilidad, con tu experiencia, en la operación de la movilidad, del espacio público y la seguridad vial? Realmente sí ha habido trabajos en esto, a la profundidad que se necesita, Paquico. Uy, yo no sé si la persona adecuada. A ver si sale algo. Quizás contando parte como de mi historia en el movimiento peatonal podríamos esbozar algunas respuestas, pero estoy seguro que Peatónito y Jazz y Roxana tienen más ideas de la real incidencia, porque pues asumiría que la pregunta va dirigida hacia temas como de la política pública, los proyectos peatonales y demás. Yo quería contar que yo llegué a, lo que dice Peatónito es muy cierto, nos conocimos alguna vez en una caminata en la Ciudad de México, ¿no? Y estuvimos viendo a Jeff Speck, o no sé quién era en ese momento, como uno de los invitados de afuera que venía como a traer esta información y
creo que ahí nos conocimos. En ese momento no era tan caminante y tan ciclista ni tan funcionario. Me acuerdo que él iba como tomando fotos y yo, el primer correo que tuvimos y donde nos conocimos fue porque yo le dije, hey, es que yo me voy a casar con Jimena y entonces mándame las fotos de cuando caminamos por la Ciudad de México. Pero bueno, mi historia es, yo llegué acá a leer poesía. Y creo que ese fue como el primer acto personal, como con el movimiento peatonal en México. Me acuerdo que llegué a leer un poema de Eduardo Galeano y cambié el final porque lo que a mí más me impactó en ese momento era entender cómo sí hay una historia como del activismo y sin embargo si lo miramos hoy en día, casi que el final sigue siendo contundente, ¿no? Y yo cambié el final que decía los nadies que valen menos que la ruta por los nadies que valen bastante menos que el coche que los mata, ¿no? Entonces, si yo evalúo desde ese acto personal, como lo que ha pasado, quizás tendría que decir que no lo hemos logrado, ¿no? Pero bueno, esto también para decir que claramente en 6 años no habríamos sido capaces de cambiar totalmente, pues como el funcionamiento de un sistema que históricamente o por lo menos en el último siglo, es tantos años como oprimiendo la figura como del peatón, ¿no? Creo que otra cosa que pasó mucho es que nos volvimos todos muy rápidamente activistas y esto que nos vamos a encontrar, pero algo que tenía Pachuca era que, me acuerdo muchísimo, estaba Caleb, que era un artista, o sea, como que hace un rato antes de que empezara esta conversación, yo decía, había un montón de gente que hacíamos otras cosas y que nos vinculábamos, era en el tema, en la intención, en la capacidad de ver la idea, digamos, conceptual de lo que significa decir todos somos peatones, más allá como de la política de entender que todos de vez en cuando caminamos por la calle, ¿no? Y creo que ese era un valor que para mí siempre fuimos perdiendo un poco, ¿no? En esta intención como de muy, muy activistas. Y siento que hay otra transformación, esta historia que peatónico al principio, que es el movimiento desde la, ¿no? la periferia o lo que la Ciudad de México llama la provincia, y hay algo como bastante de notar, y es como en Pachuca también había muchísima gente de otros mostrando lo que estaba haciendo y a la vez, pues de alguna manera estaba diciendo el centro ni siquiera sabe que lo hacemos, ¿no? O sea, el centro donde se refigura toda esta política pública o el centro que determina como cuáles son como las intenciones más claras, aún no sabe que existimos. Y en esa historia es muy interesante, ¿no? Cómo el Walk 21 ocurrió fue en Guadalajara, cómo está la gente de Moreleando, la banqueta se respeta en Monterrey, o sea, cómo había un montón de cosas ocurriendo, pero que estaban ocurriendo también afuera de un centro, digamos, que tecnocráticamente coordina como la información. Y creo que para mí esa sería un poco como la respuesta a la pregunta tan clara que me Paco, es que hemos avanzado un montón, pero todavía hay muchas cosas que se calcifican en un centro que no tiene como un montón de otras ideas de lo que los de afuera contemplamos como peatonal o la caminabilidad, ¿no? No solamente estoy hablando de la política pública, sino estoy hablando también como del entendimiento que le damos a diversas personas a la idea de caminar. Ya aquí nos podrán acusar de aristócratas o románticos, porque ya saben que yo siempre estoy diciendo que el mundo necesita más caminantes que peatones. No negando la idea de que necesitamos hacer que nuestros gobiernos entiendan el valor de lo peatonal, pero sí asumiendo que hay otras ideas, hay un montón de otras producciones que impactan como en este tema de lo peatonal, ¿no? Creo que lo que me sale como con esa pregunta es que hay algo que fue muy fuerte, o sea, de la historia de Pachuca, o bueno, de la historia de estos 6 años hacia acá, hay algo que fue muy fuerte, es que tomamos muchísimo mezcal,
hablamos de muchísimas cosas profundas, intentamos colaborar al máximo entre todas y todos, pero tuvimos un montón de rupturas y emocionalmente creo que participar como de intentar armar esta cosa nacional del movimiento y la colectividad y la horizontalidad. A mí Dana alguna vez me explicó que tenía que ver con también un paso que había como del activismo, del Yo Soy 132, hacia unas nuevas maneras de tomar como otros espacios y otras conversaciones. Y a mí eso siempre me llamaba la atención. Sin embargo, yo siempre preguntaba si realmente el destino era todos volvernos activistas. Y creo que en esto hay una pregunta muy interesante, porque también en esta historia, y ya Peatónito nos contaba, pues han pasado muchas cosas, muchas personas han entrado a trabajar en gobiernos y siempre está como la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el activista y el funcionario público, si es que la hay? Y en dónde tendríamos que aprender también como a trazar un límite como entre nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestros funcionarios, ¿no? No estoy diciendo que sea mala la migración entre un lugar al otro. Estoy diciendo que produce como unas nuevas relaciones con las que a veces tenemos que aprender como a convivir, ¿no? Hay muchas cosas que han pasado, por ejemplo, Peatónito en Pachuca era un poquito más flaco, ahora es un poquito más fuerte, ahora puede empujar mejor muchísimos coches, ¿no? Pero también fue hacer una maestría, ¿no? Y creo que ese paso como de la idea al conocimiento técnico es algo que es súper notorio lo que hemos logrado, quizás como individuos, pero sí como movimiento peatonal, ¿no? O sea, la capacidad técnica, profesional, de entender mejor el lenguaje, de entender mejor el discurso y de aplicarlo. Entonces ya no estamos tampoco como a disposición de cualquier como entidad que quiera instrumentalizar los activistas peatonales, ¿no? Y creo que, pues digo el caso de Peatónito, pero sé que hay muchísima gente de muchísimos como organizaciones, colectivos y demás, que ha vuelto la idea de lo peatonal un campo de estudio, y creo que eso es un logro como muy poderoso, ¿no? O sea, ahora existe Camina, ¿no? Que es un centro de estudios dedicado a el tema de la peatonalidad y el espacio público en México. O sea, eso es algo que hace un tiempo no existía y que quizás no es un vínculo, bueno, esto es Pachuca, entonces por eso hago esto, pero sí es como una idea que se fue como cohesionando. Y creo que hay otra también, porque no todas las historias son positivas, que también hemos, algo que ha hecho el movimiento peatonal es que nos ha hecho perder un montón de amistades, diría yo, ¿no? O sea, de defendernos porque éramos los gatos de la basura, a no volvernos a hablar nunca porque no nos aguantamos, ¿no? Y creo que en eso también hay una reflexión interesante, como la capacidad de entender cuál es la diferencia que hacemos, lo que nos une y qué es lo que nos separa. Y creo que ha sido muy interesante nombrar a mucha gente como por aquí, y que yo siento que estaría, no sé si están por ahí escuchando con amor o con odio, pero pues que está interesante, ¿no? O sea, Fabián y su familia, Aldo, Ana, no sé, o sea, yo no sería capaz de dar como los nombres de todos, porque sería capaz de dar los nombres como de la gente con la que yo me relacioné más. El arquitecto que se lanzó el tercer Congreso Peatonal y no nos lo perdona. No sé, Sergio, que se quedó como en nación de la Liga Peatonal cuando ya no pudimos como saber más de qué reuniones estaban pasando, ni por qué, ni para qué. Pero bueno, creo que hay como un montón de cosas ahí interesantes. Bernardo, que la primera vez que fue a un congreso se fue echando ride y entonces se regresó con nosotros a Querétaro porque era lo que quedaba más cerca de Guadalajara. O sea, como que hay muchas cosas que son no solamente como la historia del activismo, sino la historia de nosotros como personas, tratando de entender cuál es nuestro papel o nuestro rol en el movimiento como de la transformación del tema de lo peatonal en un país o en Latinoamérica. O sea, creo que eso también es interesante nombrarlo, como que la creación de como intento como de coordinación nacional inspiró a un montón de gente, y luego hubo un sueño así de la Liga Latinoamericana, y entonces aparecieron otro superhéroe en Brasil, apareció San Papé, apareció no sé, en Lima, aparecieron los de Colombia, apareció Argentina,
nosotros nos vinculamos con Germán Sarmiento para hacer Cebras por la Vida. O sea, como que hay un montón de cosas que sí inspiraron, pero creo que ahí había un reto que era entender qué era lo que hacíamos cada uno y cada uno de nosotros desde nuestro perfil a un movimiento colectivo. Y creo que ahí, si yo pudiera responder, más que en el ámbito de la política pública, ahí es donde todavía tenemos muchísimas cosas que trabajar. Y es cómo nos vinculamos mejor entre lo que es un ciudadano, un activista, un funcionario público, un colectivo, una organización, una agencia de cooperación técnica, y creo que ahí es donde todavía nos movemos de maneras como muy torpes y nos falta muchísimo como por aprender para lograr muchas cosas que quizás otros movimientos ciudadanos han logrado con más, con más ímpetu, pero también con menos rupturas. Porque si hay algo que yo siento que se puede decir del movimiento peatonal en México, es que emocionalmente ha sido agotador hacer parte de él. No estoy diciendo que todo tenga que ser suave, ni rosa, ni sencillo, pero sí estoy diciendo que podríamos aprender a cuidarnos mejor, ¿no? Aprovechando el lenguaje, como estamos todos encerrados y hay que aprender a cuidarnos. Creo que al movimiento peatonal le falta aprender a cuidarse mejor y aprender a cuidar mejor a todas las particularidades que lo configuran. Aprender a entender cuál es el papel de cada quien y cómo ayudar a potenciar a esa persona a que haga mejor su papel. No a que siempre quiera otro papel que no es el que debería estar como ocupando, ¿no? Y creo que en eso, para mí es como donde hemos avanzado más, o por lo menos en lo personal es donde yo cada vez entiendo más como que el ego hay que quitarlo y hay que entender qué es lo que uno puede aportar a la conversación. Hay que aprender a entender qué es lo que tiene que hacer ahora alguien que era nuestro ciudadano, que se iba y pintaba cebras con nosotros, pero ahora es un funcionario público. Entonces, no tanto como respetar lo que hay ni pasarlo como sin crítica, pero sí hacerlo con cuidado, porque es entender que no todos los impulsos funcionan todo el tiempo igual. Yo siempre hablé en una vez, la idea es que en algún momento teníamos como un doctor en economía que hacía parte como del movimiento peatonal y a él le queríamos enseñar a usar Twitter, ¿no? Entonces yo decía, no, a ver, ¿por qué no le preguntamos a él como qué podemos hacer nosotros mejor? ¿Qué disciplina? Y entonces estaremos aprovechando un escenario mejor como de relación, de producción de información, etcétera. Porque si la idea original es que todos somos peatones, entonces el movimiento peatonal tendría que ser el movimiento más poderoso del mundo, porque tendría todas las adentro produciendo avances, transformaciones, ideas, pensamientos, reflexiones, libros, poemas, canciones, arte, etcétera. Y creo que eso es algo que todavía nosotros no hemos entendido y quizás para mí ahí es porque la política, porque claro, yo veo la cosa como muy romántica y no creo que siempre la política pública es la que me va a salvar. Yo creo que somos nosotros mismos tomando nuestras calles las que nos podremos ir salvando. Y creo que ahorita hay una pregunta muy fuerte que yo me hago con todo esto que está pasando del COVID, y es cuando todo esto pase, y cuando todo esto no quiere decir contingencia, sino cuando nos pase el miedo a la enfermedad, ¿qué vamos a hacer para recuperar los espacios públicos? ¿Cómo vamos a ser capaces de volver no solamente a saludarnos de codito, sino de volver a encontrarnos realmente con otra persona? Y creo que ahí hay un poder interesante que tiene las subjetividades que representa un movimiento tan poderoso como lo es el movimiento peatonal. Ya hablé un montón, los que me conocen saben que siempre hablo un montón. Solo quería cerrar con una idea, es que la ruptura emocional de salir de la liga peatonal, que nunca he sabido si estoy adentro o afuera, si firmé el acta o no, pero eso tampoco ha impedido que sigamos haciendo cosas, ¿no? Solo ha impedido que nos sigamos nombrando como en las listas de referencia y demás, pero creo que es un momento interesante para volver a entender y en eso creo que lo que ha hecho Peatónito de su mapa de movimientos peatonales en México podría ser interesante. Volver a entender
que como hace 6 años éramos muchas personas haciendo mucho, nos intentamos unir, pero eso no quiere decir que quienes no se unieron no están por ahí en las calles haciendo cosas, ¿no? Y creo que esa sería como mi reflexión final. Puede que la política pública esté avanzando, qué bueno que lo esté haciendo, Paco, pero no sé si para mí eso es lo necesario. Para mí lo necesario es que todavía hoy, en este momento, mientras todos estamos en nuestra casa, hay otras personas que están en la calle haciendo su lucha, caminando a diario, moviéndose como puede o como no puede para trabajar, y todavía hay gente a la que está sufriendo todas las consecuencias de las dinámicas de diseño con las que hemos construido nuestras ciudades, y ahí recae como el valor de la lucha peatonal y no sé, por eso yo sí siempre seguiré usando la idea de que la Carta de los Derechos Peatonales era colectiva, a pesar de como sea que haya resultado ser, y que la frase de la revolución realmente es lo que más representa como a esta colectividad. Y es cada quien haciendo a su manera de moverse la revolución todos los días de cómo tienen que ser las ciudades del futuro. Muchísimas gracias, Paquico. Rescato, bueno, varias cosas. Creo que tuviste una certeza en poder comentar la parte tal vez sensible. Hay varias ideas que me vienen a la cabeza. Quiero resumirlo muy rápido. Una palabra que me ha estado rebotando y que ahorita me parece muy oportuna es la colaboración. Estamos viviendo en un mundo muy competitivo, pero creo que ante la pandemia que estamos viviendo, la palabra colaboración debe volver a estar en las diferentes actividades humanas. Y una de ellas es lo que estamos haciendo aquí en estos movimientos de activistas. Otra reflexión que hago, que bien señalas, es que mucha gente ha madurado, se ha profesionalizado, ha estudiado más, ha tenido más experiencia profesional en cargos públicos o por su cuenta en el privado. Y esto significa que somos un grupo más, pues más maduro, ¿no? Más profesional. Y eso también me lleva a una tercera reflexión, que es que gracias a esta madurez y estos roces y quiebres y desencantos, creo que estamos en un momento muy oportuno para poder sentarnos a platicar y colaborar. Me parece que frente a la situación que se vive y frente al panorama específicamente peatonal, es una oportunidad muy grande para poder trabajar de la mano, para poder dejar de lado egos, repitiendo un poco tu idea, y tener un poco más claro hacia dónde queremos llevar nuestras ciudades. Con esas tres reflexiones me quedo. Te agradezco, Paquico, porque fue muy, muy interesante tu participación, tú como un actor que has estado muy de cerca en el actuar de todo esto. Quiero poner sobre la mesa otras dos preguntas, a ver quién quisiera contestarlas. Esta es abierta y que cada quien me diga si la toma. Quisiera saber si es más valorada ahora, después de 6, 10 años, porque me acuerdo que, como bien decía Peatónito, antes de este Congreso de Pachuca habían otras cosas. Y me acuerdo que incluso existían los días del peatón en la Ciudad de México. Entonces, es más valorada ahora la figura del peatón entre actores como los automovilistas, usuarios comunes de la calle, entre la sociedad civil misma, la sociedad civil que a veces empujaba sin mucho entendimiento tal vez el que a lo mejor al peatón se le tenía que educar para que no fuera atropellado, o incluso el mismo gobierno. ¿Es más valorada la figura del peatón ahora entre estos diferentes actores y otros? ¿Quién quisiera tomar la palabra? Venga, Jazz. Gracias, Paco. Mira, quisiera ligar la pregunta justo con algo que me inspiró mucho ahorita que comentaba, bueno, las tres panelistas que están
ahorita y justo con tu pregunta de si es más valorado o no el peatón ahora, lo que me he encontrado haciendo grupos de enfoque y hablando más con grupos de enfoque para lo que sucedió del manual de calles, que tuve la oportunidad de participar, y revisando cómo al final este famoso paradigma y que tenemos como sociedad, donde todos, la famosa frase de todos traemos un carro en la cabeza, ha sido bien interesante el platicar con las personas que toman decisiones, el platicar con ciudadanas y ciudadanos, vecinas que nos cuentan cuál es su problemática social o su problemática en la calle. Pero lo más interesante es justo el tema del cambio de paradigma con el que hemos venido trabajando o luchando, digamos, desde el tema peatonal y revisándose contra el automóvil y por qué, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que trabajamos en los talleres de urbanismo táctico específicamente es trabajar el miedo es este paradigma, luchar con este cambio de paradigma, pero a través del trabajo del miedo al cambio y revisando que todo cambio o entendiéndolo como que todo cambio es violento por sacarte de tu zona de confort. Solamente por eso, ¿no? O sea, no hablemos de cualquier tipo de cambio y solamente es cambiar hacia algo que no estás haciendo ahora o no estás pensando en este momento. Entonces al final me da risa porque terminan siendo sesiones casi como de terapia grupal, donde tanto funcionarios y funcionarias con activistas empiezan a entender una cosa que los une o que las une en estos talleres y al siguiente día hacemos el urbanismo táctico para reforzar ese cambio de paradigma, ¿no? Como de, mira, sí se pueden cambiar las cosas, no, o sea, tranquilo de todo el papeleo y planos y todo lo que tenemos que hacer, vamos y hacemos el urbanismo táctico como forma de estudio de algún espacio, ¿no? Entonces, a esto, como ligando con lo que comentaba Paquito y de revisar que todo este proceso del cambio de paradigma para todos ha sido en algún punto violento, ¿no? Y que y violento me refiero a que estamos encontrando nuestro camino, dónde vamos a trabajar, alguien que nos pague por hacer lo que nos gusta, creamos lo nuestro, no creamos lo nuestro, estamos en estas luchas internas personales y es muy pesado cuando ese cambio mental o interno también se manifiesta desde grupos externos, ¿no? Como es este movimiento peatonal y que dices, bueno, estamos en esta parte de luchar contra estos cambios de paradigmas que ya sabemos todos cómo tienen que ser las cosas, como para también estar luchando entre nosotros cuando sí tenemos, y creo que tenemos claro, que todo lo que nos une como personas es básicamente que queremos que mejoren nuestras ciudades y que queremos vivir tranquilas y tranquilos en un espacio, ¿no? Como público, queremos que dejen de morir personas, y creo que esos son los tipos de pensamiento que necesitamos reforzar para que podamos seguir en red y que podamos entendernos mutuamente que cada uno tiene este proceso mental y que como colectivo sí es un maratón, o sea, estamos en un maratón y para tener la posibilidad de llegar a la meta, no debemos de cansarnos ahorita en luchas que no funcionen, sino más bien hasta dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra meta final? Y creo que ligándolo con la pregunta anterior en el tema de seguridad vial, una de las cosas muy claras en el tema de la seguridad vial es que no queremos que mueran más personas en la calle por hechos de tránsito. Eso es algo súper claro, es una visión que se tiene a nivel internacional, que agarramos en México y que en esa visión se están haciendo los lineamientos y se está traduciendo este lenguaje político y todo para que pueda haber esta ley de seguridad vial nacional que nos ayude como activistas, como
científicos, como investigadores, como filósofos, a poder llevar a cabo toda la transformación de nuestras calles. Bueno, pues nada, es parte de lo que quería comentar y cerrar con la idea de que todavía hay muchas cosas por hacer y no debemos de parar, o sea, no debemos de creer, porque en algún momento sí, esta parte incluso de mi ego, puedo decir lo que yo decía, claro, pues es que ya, o sea, hicimos el manual de calles, ya está, o antes, hicimos el Camina Kit, ahí está todo en la red, que la gente lo haga, ¿no? O sea, como no es nada más eso, sino es cómo podemos llevar todo, o sea, no dejar de hacer las cosas hasta que las personas dejen de morir en las calles, ¿no? O sea, tiene que ser nuestra primera, creo, nuestra primera meta a tratar y decir, bueno, pues es que los cambios siguen y no está terminado el trabajo. Entonces, a partir de ahí, necesitamos seguir en todos los lugares de la República haciendo y empujando a las personas que estén a las personas que estén haciendo su granito de arena. En cualquier lugar donde exista una persona, específicamente, digo, en el mundo, pero específicamente ahorita que estamos hablando de México, que quiera hacer esa transformación, hay que apoyar esa iniciativa y esa energía que alguien quiere hacer los cambios, donde alguien quiere hacer cambio. Pero bueno, esa es mi conclusión de esto. Muchísimas gracias, Jazz. Pues vamos a cerrar porque ya se nos acabó el tiempo. Quiero pedirles, bueno, antes de esto, quiero hacer un afectuoso saludo a mis compañeros de la Liga Peatonal y todos los activistas e interesados en el tema que nos están viendo y escuchando por Facebook Live, por YouTube o directamente aquí en el Zoom. Muchísimas gracias a todos ustedes y un fuerte saludo. Quiero terminar con quiero pedirles a cada uno de ustedes una rápida reflexión, una frase muy breve con la que se hayan quedado después de esta primera intervención donde estamos haciendo un recuento de lo sucedido de años atrás hacia hoy en la agenda peatonal, cómo hemos madurado, trabajado y cómo se percibe hacia el futuro este reto. Le doy la palabra a Peatónito, algo muy breve, una frase para cerrar, mi querido Peatónito. Ahí te van 5 frases. Muy rápido. Como decía Jazz, nuestro trabajo es algún día no tener trabajo. Ojalá nuestro trabajo es que ya nadie muera en las calles. No vamos a dejarle de luchar hasta que eso pase. Más plata para el que anda a pata. Más presupuesto para los caminantes. Bici, bus y banqueta, queremos calles completas. Pata o muerte. Venceremos, compañeros. Aplausos, chihuahuas con este hombre. Perfecto. Roxana, por favor, una frase muy breve. Muchas gracias. Encantada. Más que una frase, yo quisiera invitar y mencionar que la unión de nuestros esfuerzos, que tenemos que reconocerlos, son aislados desde nuestras diferentes trincheras, desde nuestras ciudades, se va a fortalecer y va a endurecer su trascendencia en la medida en que estemos unidos, vinculados en red. Yo invitaría mucho a que todos los que hoy estamos aquí conectados nos mantengamos hombro a hombro con todas las inconsistencias que pudiéramos haber tenido por desencuentros. Creo que el encuentro que tenemos a partir de nuestra agenda es más fuerte que cualquier situación que hayamos vivido en nuestros respectivos colectivos. Y además, me parece que ya decía algo importantísimo respecto de que cada persona en cualquier parte del mundo que sea parte de nuestros ideales, lo tenemos que sumar y lo tenemos que fortalecer, sea desde el ámbito público o ciudadano, porque esta situación que se vive entre unos y otros y que si eres funcionario público no debes participar en el activismo, no creo que sea lo que nos fortalece ni lo que nos beneficie. Entonces, ojalá podamos mantenernos en red, vinculados y que este sea un parteaguas nuevo a partir de lo que estamos viviendo en COVID y este gran foro peatonal en línea.
Muchísimas gracias, Roxana, y eres un gran aliado, efectivamente, desde ese lado, desde esa parte que no debe ser una barrera, sino al contrario, debería ser un puente. Así que nos puedes ayudar mucho a que se crezca este puente. Esos son los únicos puentes peatonales que hay que construir. Por último, bueno, Paquico me falta y Yasmín. Paquico. Bueno, no, solo la aclaración, ¿no? Cuando decía lo de los roles y demás, no es como un limitante, es solo como volver a entender qué hacemos. O sea, es justamente entender que antes que activistas peatonales somos personas y somos ciudadanos que cumplimos. Y esa función es la que debemos traer al movimiento peatonal, ¿no? Porque siento ahora que quizás lo entendimos como que unos sí y otros no, y no. O sea, justamente lo que estoy diciendo es que cada quien tiene que aportar desde lo que sabe y el movimiento tiene que aceptar o aprender como a nutrirse de esas diferencias, ¿no? Y eso es lo que nos hace verdaderamente poderosas y poderosos a la hora de armar un movimiento. Pues nada, mi frase sería caminantes del mundo, unidos, y que siga la revolución peatonal. Excelente, gracias Paquico por la aclaración y gracias por esa frase fuerte que nos motiva a todos. Y Jazz, cierras con broche de oro. Un abrazo a todos ustedes. Gracias a todas y todos. Yo nada más quiero recordarles que sí estamos a tiempo de transformar el error de no contemplar la escala humana en el diseño de calles durante décadas. Y sí estamos a tiempo de colaborar y estar juntos y juntas en esta lucha peatonal. Gracias a todas. Gracias, Jazz. Gracias de verdad a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión, en esta primera mesa. Esperamos que nos sigan acompañando a través de las diferentes plataformas y a través de las redes sociales. Un abrazo a todos y recibimos sus comentarios también a través de los diferentes medios de comunicación. Sigamos caminando hacia adelante, chicos. Adiós, Paco. Gracias. Bye, Rox. Bye, Paquico. Bye, Yasmín. Adiós a todos que nos acompañaron. Chao, peatonito. Muy feliz de haberlos visto y escuchado. Abrazos perdón. No, que creo que es terapéutico. Yo hacía mucho, había renunciado a tener este tipo de conversación sobre este tema en específico. Entonces, qué bueno que fue con ustedes y que eso también aliviana cosas, y hoy me quedan muchas otras ideas que tenía por ahí atrapadas más claras, y me da mucho gusto ver lo que han seguido haciendo cada uno de ustedes. Igualmente, Paquico, qué gusto. Oigan, una pregunta, ¿seguimos Creo que sí seguimos al aire? Si esto sigue al aire, yo creo que hay que finalizar la reunión. Yo ahora ya me pasaron la batuta de anfitrión, entonces ya voy a finalizar. Roberto, muchísimas gracias a todos, comentar salió algo? muy bien. Solo quería comentar algo, porque hay muchas personas conectadas en este... Ha habido muchos comentarios en el chat, está ahí Joy Nuño, que también, o sea, todos los activistas que han estado a lo largo de estos años siguiendo desde ciertos espacios. Hay preguntas bien interesantes que obviamente pues no dan para todo este foro, pero solamente quería saludarlos y comentar que estoy también bien contenta de verles a Roxana, Paquico y Peatonito. De verdad, muy inspirador la conversación. Sí, realmente sí. Yo muy emocionada y como recargando pila para seguir en la lucha ya en el Congreso local. Me vaya igual de bien después como me fue en la regiduría, después del Congreso. Ahora estoy segura que después de este foro así va a ser. Seguro que sí, Roxana. Pues, ¿qué hacemos, Roberto? Nos salimos. Gracias, Roberto. O sea, sí, ya salimos y ya voy a finalizar las transmisiones de Facebook y de Zoom. En la siguiente conferencia, nada más para recordar, empieza a 12:30. Para las personas que nos siguen escuchando, está la liga de facebook.com/peatonline2020 y la liga específica de la transmisión la vamos a empezar a tuitear en un rato. Ya está funcionando otra vez la cuenta de Twitter y la transmisión en
YouTube la vamos a lograr hasta mañana porque pedía unos pasos de verificación que tardan 24 horas en concretarse. Entonces, en Facebook, al ratito, también en la liga de Zoom que se ha estado tuiteando. La siguiente mesa se llama Éxitos Peatonales en México, donde también pues, vamos a hablar muchos de esos activismos ya en específico, qué fue lo que hicieron. Pues muchísimas gracias a todos. Paco. Adiós, Robert. Tonito. Chao. Virtual. Kiko. Gracias, Paco. Un abrazo. Gracias. Los controles. Gracias, panelistas. Los aviones. Y sí, gracias por estar atrás del tema. También. Chao. Bye, bye.